y continuamos con la lección 11, la vibración superior de voluntad. El cuerpo etérico tiene acción en el plano astral y no penetra en el cuerpo físico visible. Transmite las energías vitales a cada cuerpo físico invisible en su propio plano. Y los cuerpos físicos invisibles llevan a las células del cuerpo físico visible las energías físicas en su calidad propia, emocional, sensorial, mental, voluntad. Las energías vitales físicas permiten a los cuerpos físicos invisibles vivir, y las energías vitales provenientes de la partícula espiritual permiten a los cuerpos físicos invisibles actuar. Por su carácter envolvente, el cuerpo etérico refleja, bajo diversos aspectos astrales, colores y formas. El estado, positivo o negativo, de las vibraciones físicas visibles o invisibles de los cuerpos físicos. Después de la desencarnación del ser, el cuerpo etérico continúa actuando en el plano astral hasta el momento de producirse la desintegración de los cuerpos físicos invisibles. Los cuerpos físicos invisibles básicos que no se desintegran después de cada encarnación, sino cuando el espíritu, a través de su partícula proyectada al mundo, terminó las experiencias que fuera a realizar en él, no reciben energías vitales a través del cuerpo etérico. Estos cuerpos no necesitan energías vitales físicas de los planos astrales. Los rastros y las huellas retenidos en ellos no modifican su sustancia vibratoria, la que permanece siempre pura y en contacto directo con las vibraciones de la partícula espiritual, lo cual la sublima y le permite absorber la energía espiritual que los cuerpos físicos invisibles básicos reciben directamente de la partícula espiritual, y las energías físico-espirituales que se reciben desde el Sol en el plano espiritual del mundo, necesarias para la permanente cohesión de los cuerpos físicos invisibles básicos con la partícula espiritual, y medio de adaptación de la vibración espiritual de la partícula y la vibración, si bien sutilísima, física de los cuerpos físicos invisibles básicos. Pregunta: cuando en las lecciones leemos que Dios es, ¿cómo debemos interpretar este concepto? Repito la pregunta. Cuando en las lecciones leemos que Dios es, ¿cómo debemos interpretar este concepto? Explicación. Para poder comprender la realidad divina, los humanos necesitan dar forma a la idea, materializando esa forma y asemejándola a algo que conocen o a sí mismos. Así, suponen que Dios es un ser, con una figura que puede ser determinada y hasta dibujada y con atributos humanos, en lo físico y en lo moral, pues con frecuencia podemos oír mencionar la ira de Dios o la bondad divina. Dios no puede tener ira como tampoco puede tener bondad. Dios es. Estas dos palabras, que significan la vida existente de por siempre y en lo eterno, pueden darnos una idea, aunque muy lejana, de la realidad de aquello que llamamos Dios. Esa realidad carece de forma, carece de atributos que pueden tener semejanza con los atributos humanos, carece de todo lo que puede ser para el hombre símbolo o medio de determinarlo, porque Dios no tiene forma,
no es un ser, sencillamente Dios es, y lo es todo, absolutamente todo. Pregunta: los hechos que se producen en nuestro mundo, por ejemplo, un accidente, ¿son hechos netamente físicos o son hechos que antes de materializarse ya se habían producido? Explicación: el accidente estaba, sin duda, dentro de la necesidad kármica. Primero se formó en el plano mental por efecto de la ley, actuando a través de la partícula espiritual del ser o de los seres humanos que deben recibir o deben producir el accidente, pues la partícula espiritual encarnada es perfectamente consciente de las necesidades kármicas propias y de las necesidades kármicas ajenas en las cuales debe intervenir para ayudar a una determinada realización. Después se proyectó al plano emocional y finalmente se plasmó en el plano físico visible, utilizando para ello los elementos adecuados y siempre de acuerdo con las leyes. Por ejemplo, descuido propio o ajeno, desperfectos de alguna máquina, motor, etc. Ahora bien, ¿cómo pudo formarse en el plano mental? Mediante los propios pensamientos de temor, reflejo inconsciente de su necesidad kármica para sí o para otros, conocida por su partícula espiritual. Esos pensamientos de temor, al reflejarse en el plano mental, formaron en él el accidente que luego temió ya más concretamente y finalmente se produjo. También puede ser que, aunque el accidente fuera una necesidad kármica de la persona, el mismo hubiera sido generado mental y emocionalmente por la persona que lo produjo, y que justamente fuera aquella otra persona a quien debía dañar, porque en las causas de ese accidente era precisamente esa la persona que debía recibir el daño. Podría ser también que ambos estuvieran unidos kármicamente en tal sentido. Eso no podemos saberlo. Quiere decir que no hay nada casual, sino que todo es causal. Y las cosas que nos parecen más casuales tienen su origen en el tiempo y están relacionadas con necesidades que nosotros mismos nos hemos creado. No sabemos en cuál de nuestras vidas. Voy a repetir esta parte. Quiere decir que no hay nada casual, sino que todo es causal. Y las cosas que nos parecen más casuales tienen su origen en el tiempo y están relacionadas con necesidades que nosotros mismos nos hemos creado. No sabemos en cuál de nuestras vidas. Relataremos un caso concreto. Dijimos en cierta oportunidad a un señor que una vida anterior había sido muy cruel con sus caballos de trabajo, que los había castigado excesivamente, no por maldad sino por ignorancia, y que, lógicamente, la ley se lo devolvería, por lo cual debería ahora sufrir un daño material causado por un caballo. Al poco tiempo, ocurrió que ese señor había estacionado su automóvil en la calle y repentinamente dobló la esquina un caballo, creemos que atado a una jardinera, que venía desbocado y que atropelló al vehículo, averiándolo seriamente. Debemos hacer notar que la respuesta de la ley es siempre acorde con la responsabilidad de quien obra. En este caso, la responsabilidad no era de alto nivel, por cuanto quien fue cruel con los caballos carecía por completo
de conocimiento verdadero. Tomemos ahora el ejemplo de una persona que desencarna en un accidente de automóvil. Como entre una encarnación y otra transcurren, por lo general, unos 300 a 400 años, resulta que en sus anteriores vidas humanas, en las cuales generó la necesidad kármica que lo llevó a desencarnar en ese accidente, no existía aún el automóvil. Con este ejemplo deseamos aclarar que los pagos kármicos no significan circunstancias exactamente iguales, sino equivalencia. Es decir, acción equivalente, dolor equivalente, situación equivalente, en cualquier punto del universo, planeta, lugar o momento en que el pago kármico debe producirse. De otra forma, en el caso de tener que ir a experimentar a otro planeta, no podría pagarse la deuda contraída en el planeta anterior. Quien debe recibir el dolor o las circunstancias adversas que ha atraído en una encarnación es el ser verdadero, y el ser verdadero en otra encarnación lo tendrá, con la misma intensidad del dolor que proporcionó a las circunstancias que provocó, más las consecuencias dolorosas producidas, bajo aspectos tal vez diferentes, pero con idéntica esencia. Así, si el accidente mortal que constituye la deuda kármica que debe pagar fue provocado por su negligencia, también él sufrirá un accidente por negligencia de alguien. El pago se efectúa en equivalencia, no en exactitud de forma. El hecho de que en el accidente desencarne o no depende del momento en que el accidente se produzca en la vida humana, aunque también podría ocurrir que al llegar el momento de su desencarnación lo haga como consecuencia de ese accidente, para experimentar las consecuencias espirituales de una desencarnación por accidente, tal como él las ocasionó para el otro ser. Pregunta: ¿el temor podría plasmar el hecho negativo que produzca el accidente? Explicación: el temor es vibración negativa y por lo tanto facilita la realización del aspecto material del hecho. Como esa necesidad kármica tuvo origen negativo, negligencia o despreocupación por el peligro de un accidente para otra persona, lo cual significa desamor, el pago se plasma mediante una vibración también negativa. Pregunta: ¿cómo sabe la partícula espiritual encarnada de una necesidad kármica? Explicación: al encarnar la partícula tiene, lo que respecta al trabajo que debe realizar, ya sea como experiencia o como misión, conocimiento, por clara sensación de la finalidad y de los hechos predominantes que deberá encarar durante esa encarnación, porque son los hechos destinados a responder a su necesidad kármica o a su necesidad misionera. Mis queridos, haremos una pequeña pausa y vuelvo de inmediato. Gracias.